no hay clase bíblica, hoy se quedan acá. Amén. Saludamos a los hermanos que nos ven a la distancia desde sus países. Gracias por habernos acompañado a todos, gloria al Señor, desde sus casas. Hay hermanos que constantemente nos están viendo desde, amén, Centroamérica, Suramérica, de vez en cuando por allá por España. Amén. Hermanos que siempre están con nosotros. Algunos han compartido algún tiempo acá y han tenido que irse, pero siguen con nosotros. Amén. Y eso es importante, gloria al Señor. Y sobre todo que sigan al Señor. Amén. En esta mañana, gloria sea a Jesús, bueno, vamos a hacer muchas cosas, ¿verdad? Antes yo veía el reloj que teníamos allí, pero me lo quitaron. Entonces ya no lo veo, así que vamos sin límite de tiempo, gloria sea al Señor. Amén. Así que, gloria a Dios. Vamos a estar meditando en un tema muy interesante porque estuve leyendo algunas cosas sobre la Navidad y hay tantas cosas que se dicen sobre la Navidad que no son como nosotros lo pensamos, como lo vimos, ¿verdad? O lo hemos venido viendo a través de la historia o de la época en la que hemos vivido. Amén. Y nosotros asociamos inmediatamente la Navidad a la película que vimos, a los pesebres que hemos visto, a las presentaciones que se nos dan. Amén. Y a veces creemos que efectivamente así fue la Navidad. Amén. Pero yo creo que con el tiempo nosotros vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que tal vez la Navidad no era lo que nos dijeron un día. Amén. Para comenzar, nadie, absolutamente nadie puede con seguridad decir que Jesús nació, amén, un 24 de diciembre. Amén. Eso, lo más probable es que no haya sido así. Amén. Pero usted dirá, no, pero sí nació el 24. Amén. Eso es como decir, ¿cuántos saben que hoy es el primer día de invierno aquí en Canadá? Hoy es el primer día. A las 10 de la mañana, amén, o 17, 10 y 8 minutos, comenzó el invierno. Y quizá, amén, nuestra hermana Marta y Jimena dirán, ¿cómo? Y todo el frío que aguantamos entonces los otros días, no era el invierno todavía. Amén, no era el invierno todavía. O sea, ahora viene lo bueno, gloria sea al Señor. Ahora estamos entrando en el invierno, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con la historia de la Navidad. No nació en esa fecha. Y alguien dirá, pero entonces, ¿por qué se puso? Bueno, alguien, ¿verdad? En un calendario romano que comenzaron a llevar, dijeron que es así, amén, el día que nació. Nadie lo discutió entonces, ponerse a cambiar fechas ahora, aparte que nosotros, más que celebrar una fecha, celebramos el acontecimiento, el que Jesús haya nacido un día. Tampoco nadie, ¿verdad?, puede asegurar todas las circunstancias que rodearon, amén, el nacimiento de Jesús. El año en que nació, por ejemplo. Muchos creen que Jesús nació en el año, ¿verdad? Cuando se habla de antes de Cristo, después de Cristo, en el año 0. Amén. Jesús no nació en el año 0. ¿Amén? Se creyó que había nacido en un año determinado, pero después la historia descubre que el censo que se hizo, por el cual justo María y José se encontraron en Belén, fue más o menos por ahí por el año 4 antes de Cristo. ¿Ve? O sea, si ahora yo le digo que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, ¿qué diría usted? Suena raro, ¿verdad? Que haya nacido antes del año en que nació. No, Jesús nació más o menos en el año 4 antes de la fecha que fue asignada un día. ¿Ve? Entonces, no se ponga usted a alegar a veces cosas, amén, y decir, no, porque fue en el año 0. Porque cuando por la historia le prueben que en el año 0 no hubo un censo y que José no pudo haberse encontrado en Belén en esa época, su argumento cae. Amén. Lo que sí estamos seguros es que Jesús
nació. Amén. Ese es nuestro punto de partida. Que Jesús nació. Y que Jesús nació con un propósito. Y que vino con un propósito. ¿Amén? Pero hay otro detalle también que yo quisiera tomar ese detalle. Oiga, no había visto eso, qué bonito está. Se han ido mejorando también en todas las presentaciones. Se merecen un aplauso. ¿Quién es? Gaby, Sarita, amén. Y me permiten, pero se lo voy a tener que quitar un ratito. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Y aconteció, dice la Biblia, que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y Padre, en esta mañana yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Que seas tú, Dios mío, el que nos guíes con tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, el que nos instruyas en esta mañana. Queremos aprender de ti, Señor. Y en este día, Dios de los cielos, te ruego que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, a fin de recibir tu palabra. Señor, como la tierra que recibe el agua, y el agua penetra hasta la semilla y brota una fruta, y brota una planta, que así, Señor, aleluya, tu palabra traiga fruto al 100% en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea, Señor. Bueno, si yo leo nuevamente esto. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde es allí? En Belén. Y estando ellos en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué tengo que entender yo de José y de María entonces? ¿Que iban llegando? Ya estaban allí. Amén. Ya estaban ellos allí. No fue que justamente llegaron esa noche. Amén. A buscar dónde quedarse. Ellos ya estaban en Belén. Y habían llegado por un empadronamiento, un censo, amén, que habían lanzado, y donde se había dicho, todos tienen que ir al lugar donde nacieron. En otras palabras, si nos dijeran hoy en día, se va a hacer un censo, vamos a llamarlo mundial, y cada uno de ustedes tiene que ir al lugar donde usted nació. ¿Cuántos tendrían que viajar? ¿Y hasta dónde tendría que viajar? ¿Amén? ¿Hasta dónde tendría que viajar? ¿Amén? Algunos hasta Colombia. Otros tendrían que viajar a México. Otros tendrían que viajar a Perú. A Costa Rica. ¿A dónde más? A Ecuador, a Venezuela. ¿Dónde más? A República Dominicana. ¿Dónde más? A El Salvador. A la Gaspesí. Bueno, ahora imagínese, usted tiene que volver al lugar donde usted nació. A ese lugar donde usted va a ir. Es que es una ciudad, es un pequeño pueblo, es una pequeña aldea, ¿dónde es? No lo sabemos. Yo no lo sé, pero usted tal vez sí. O es más, tal vez usted dirá, hermano, pero es que yo nací en un lugar bien pequeñito, bien remoto. Pero tal vez tiene años de no ir y si ahora usted va, se va a dar cuenta que aquello ha cambiado. ¿Eh? Oye, algunos, ni que se diga. ¿Amén? Mire, yo regresé a El Salvador el año pasado. Tenía 19 años de no ir. Y fui a visitar una tía. Y cuando llegué a la ciudad donde ella vivía, me dijeron, ahora en la ciudad ya hay un hotel. Porque antes, allí no habían hoteles.
¿Y por qué no habían hoteles? Porque no era un centro turístico. No era un lugar turístico. Ahí no hay playas. Ahí no hay grandes lugares de compras. Era una pequeña ciudad. Pero me dijeron, ahora ya hay un hotel. Belén no era un lugar turístico. ¿Qué es lo que había alrededor? ¿A quiénes fueron los ángeles a hablar? A pastores. ¿Que cuidaban qué? Rebaños, ovejas. ¿Usted conoce un lugar turístico donde cuidan ovejas? Alguien dirá, bueno, es que hay un gran zoológico. Bueno, esa es otra historia. Pero eso es como decir ir al campo. ¿Alguno de ustedes nació en un lugar pequeño, en una aldea, en algún pueblo? ¿Ninguno? ¿O todos nacieron en la capital? Ok. Amén. Amén. No. Algunos han nacido en lugares remotos donde no hay un lugar turístico, donde no hay un balneario, no hay una playa. Y Belén era una pequeña ciudad donde las personas que llegaban eran recibidas por familiares, llegaban y eran recibidas por personas que los conocían. Amén. Y yo creo que algunos de nosotros, mire, yo me recuerdo cuando una vez fuimos a visitar a mi abuela que vivía en un pueblito y entonces alcancé a escuchar a dos señoras que decían, mira, los dos que van allí son los hijos de Blanca, que éramos nosotros. Y ahí estaban las señoras, mira cómo están, mira cómo van. Esos son los hijos de Blanca. Gracias. Esos son los hijos de Blanca, porque todo en el pueblo se sabía. Y si yo llegaba a algún lugar, inmediatamente me hacían referencia con mi abuela. Amén. Con mi abuela. Y entonces ya era yo, ya no era yo quien era, sino que era el nieto. Amén. Y ahora, si José llegaba, porque José no vivía en Belén, María no vivía en Belén. ¿Dónde vivían ellos? En Nazaret. Y habían bajado desde Nazaret, o habían subido desde Nazaret hasta Belén. Y cuando llegan, se quedan un tiempo allí, y aconteció que quizá, y ahí la Biblia no nos dice cuánto tiempo había pasado. Y me puse a buscar, y hay algunas personas que dicen, ya tenían un mes por estar allí, ya tenían no sé cuánto tiempo de estar allá. Amén. Y algunos padres de la iglesia incluso dicen, y cuando hablo de los padres de la iglesia, son aquellos primeros escritores, amén, ¿verdad? De la época cristiana. Y algunos de ellos decían, no hubo lugar para ellos en todo Belén, porque era una pequeña aldea, y tuvieron que irse a las afueras. Y hay una tradición que dice que Jesús nació en una cueva. Hay una tradición que lo dice. Algunos la refutan, otros, pero queda ahí, todavía se mantiene esa tradición. Ahora, lo cierto es que cuando ellos ya estaban en Belén, no sabemos cuánto tiempo, pero se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Será que ellos habían pensado que el empadronamiento o el censo iba a ser más rápido y tuvieron que quedarse por más tiempo? ¿Algunos de ustedes han viajado alguna vez a algún lugar y han pensado, me voy a quedar un tiempo, pero después algo sucedió y se tuvo que quedar más tiempo? Mi papá una vez, me acuerdo que llegamos a un pequeño pueblo y mi papá es un hombre especial y llegamos en una camioneta y mi papá bajó la ventana y comenzó a gritar entrando al pueblo y comienza y dice, señoras y señores, y el circo Cañas llega al pueblo esta mañana. Y yo, papá, ¿qué está diciendo? ¿Y sabe qué me dice? Hijo, tú no te preocupes que nosotros nos vamos al mediodía. Cuando vengan a buscar el circo Cañas, nosotros ya nos hemos ido. Yo, papá, pero... Y siguió gritando.
y vengan a la función a las 3 de la tarde. Y yo me quedaba, papá, no haga eso. Llega el mediodía y ya nos íbamos. Y el carro no arrancó. ¿Sabe cuál era mi preocupación? Que llegara las 3 de la tarde y llegaran a ver la función del Circo Cañas. Nuestro plan no era quedarnos tantas horas. Y yo veía el tiempo pasar y yo, papá, pero el carro tiene que arrancar. Finalmente arrancó. Nunca supe si alguien llegó a buscar el Circo Cañas o no. Pero a veces llegan elementos o momentos en nuestra vida que pensamos que vamos a hacer las cosas y el tiempo pasa. ¿Y sabe por qué el tiempo pasa? Para dar lugar a que el plan de Dios se desarrolle. Al que el plan de Dios se cumpla. Porque escrito estaba que el Salvador iba a nacer en la ciudad de Belén. Amén. Y lo que está escrito está y se cumple. Y el propósito de Dios era, gloria sea al Señor, amén, que las fechas, tal vez José decía, bueno, tenemos que ir, vamos a hacer el empadronamiento y nos regresamos rápido, pero algo sucedió y tuvieron que quedarse más tiempo. Pero en ese que se queda más tiempo, amén, también había demasiada gente. Había mucha gente porque todos estaban viniendo, cada uno a su lugar para ser empadronados. Amén. Y yo creo que ahora en día, por ejemplo, nosotros los salvadoreños que salimos en la década de los 80, si todos nosotros volviésemos ahora al Salvador, habría un problema. Porque somos millones que salimos por la guerra civil. Amén. Y tal vez que regresaran unos 200,000, pero si llega más de 1,000,000, habría un caos. ¿Amén? Y entonces había un caos allí. Y por supuesto, dice que cuando llegó el momento de su alumbramiento, dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Algunas versiones bíblicas dicen, no había lugar para ellos en la posada. Pero cuando se usa ese término posada, algunos ponen, ¿verdad? Eso y se imaginan, es que no había lugar para ellos en el hotel. Volvamos al punto, es una pequeña aldea. ¿Eh? ¿Usted cree que estaba allí un Marriott 5 estrellas? No. Entonces, ¿a qué se refería cuando habla de que no había lugar para ellos en el mesón? Muchas de las casas de aquel entonces estaban diseñadas de una manera no con tanta arquitectura como hoy en día, sino que eran casas funcionales. ¿Eh? Yo me recuerdo la casa de mi abuela, amén, eran, por así decirlo, algo así como esto, 4 grandes bloques, las vigas que pasaban. Si nosotros quitamos aquí esa madera y lo que vamos a ver, ¿qué piensa usted que hay ahí? ¿Pero qué piensa que hay como estructura ahí? Son unas vigas, amén, de metal, de acero. ¿Amén? La casa de mi abuela eran árboles. ¿Amén? Eran unas vigas de madera que habían hecho que cuando se trató de renovar esa casa en un momento dado, ya no se podía. Porque ya no hay vigas de madera tan grandes. Porque los árboles ahora no los dejaban crecer tanto y ya los estaban talando y no se podía reparar eso. Amén, porque era demasiado ancho. Pero la casa de ella era 4 paredes grandísimas. Amén, y las divisiones las hacían, amén, con unas paredes móviles, ¿verdad? Que se hacían de acuerdo a la configuración que se necesitaba. Y había una ventanita pequeña y una grada, si se bajaba a la cocina estaba ahí pegado,
amén, y era de leña, amén. Allí no había aire acondicionado. Sí había una electricidad, no sé qué fuerza tenía, pero usted ve aquí nosotros bajamos unas grandes palancas, allá era una cosita así chiquita que se bajaba. ¿Ve? Era lo funcional. En nuestras casas ahora tenemos un montón de cosas que no son tan funcionales. Amén. Y es más, todo lo nuestro funciona ahora con electricidad, ¿sí o no? Y si no tuviese electricidad, ¿qué haría? ¿Qué haría usted sin electricidad en su casa? ¿Cuántos de ustedes tendrían demasiado frío? Porque nos calentamos con electricidad. ¿Cocinamos con qué? Con electricidad. ¿Cuántos de ustedes se bañan con agua tibia o caliente? Porque imagínense que no hubiese agua caliente. ¿Cuántos se hubieran? ¿Amén? O sea, dependemos de la comodidad. Amén. Ahora, dice aquí que acostó al niño en un pesebre. Un pesebre era el lugar donde comían los animales. ¿Amén? Y allí lleno de paja aquello, ahí tuvo que poner al bebé porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, en el lugar donde se recibían los huéspedes, ya no había lugar para Jesús. Ya estaba ocupado. Las visitas. ¿Cuántas personas pudiera recibir usted en su casa como visitas sin que incomodase el resto de sus actividades? Sin que incomodase el resto de sus actividades. ¿Cuántas personas pudiera recibir usted? 2 o 3. O sea, ¿usted tiene un cuarto extra para las visitas? Si usted no tiene un cuarto extra, ya incomoda. Amén. Pero si tiene un cuarto extra, usted, ¿cuántas personas pueden entrar en ese cuarto extra? ¿Amén? 2, 3, 4. Ahora, y entrar en el cuarto extra una mujer a punto de dar a luz. Cuando nace un bebé, el bebé entra por una puerta y el dormir tranquilos toda la noche sale por la otra puerta. ¿Cierto o falso? Matías, Alejandro, ¿verdad que entra por una puerta el bebé y las horas de sueño, tranquilidad, tienen que adaptarse? ¿Eh? ¿Usted ha viajado últimamente en avión y de repente ve que entra una familia como con 4 niños y un bebé? Ya usted sabe que el viaje va a ser un viaje muy especial, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque de alguna manera algo va a acontecer. El bebé va a llorar, el niño va a gritar, los niños que no están acostumbrados a viajar van a llorar y cuando va despegando todos comienzan a llorar y hay algunos grandes que comienzan a llorar también. ¿Eh? Pero algo sucede y sabe, para aquellas personas que están allí para ser empadronadas y todo eso y que están cansados y que están, lo que menos quieren es tener a una persona que está a punto de dar a luz y que va a traer un bebé. Y dice que no se encontró lugar. Quiere decir que buscaron, fueron a un lugar. Y llega José. ¿Tienen un cuarto donde me pueda quedar? ¿Cuántas personas son? 2 a punto de ser 3. ¿Cómo así? Mi esposa está embarazada, va a tener un bebé pronto. Oh. Yo te pudiera aceptar a ti, pero tu esposa, y si va a dar a luz, va a incomodar a todos. Y no queremos ser incomodados. No hay lugar para ti. Y nuestros invitados son personas muy importantes. Cuando usted invita a alguien, usted trata de agradar a la persona, ¿sí o no? Sí. Imagínese que usted invita a alguien y le dice, sí, yo voy a llegar con mis niños. Ah, no, a ti te puedo invitar, pero no los niños, porque es que los niños van a incomodar. ¿Qué haría usted?
¿Qué haría usted? Honestamente. Espere, voy a buscar dónde dejo a los niños. Especialmente si usted sabe que cuando usted llegue allí va a haber un buen manjar. Mira, te voy a invitar, va a haber una gran cena, esto, otro, pero no niños. Y entonces usted dice, ¿y dónde dejo mis niños? Los voy a dejar en tal lugar. Y usted va a estar tranquilo al otro lado. Tal vez sí, tal vez no. Usted dirá, bueno, se quedan con sus hermanas, se quedan con sus hermanos, se quedan con alguien. Por supuesto, tiene que ser alguien de confianza, ¿sí o no? Amén. Pero otros dirían, espérate, ¿sabes qué? Mejor no. Y José decía, María, lo siento mucho, no hay lugar para ti ni para Jesús, así que yo me quedo aquí en este 5 estrellas. Vamos a buscar dónde te puedo dejar a otra parte. No, José no hizo eso. José dijo, o todos o ninguno. ¿Ve? Y era mucho más difícil encontrar lugar. ¿Es que en tu vida hay lugar para Jesús? ¿O no? Es que en tu vida hay lugar para Jesús. Algunos dirán, ¿y con quién viene Jesús? Bueno, Jesús viene acompañado con un grupo de hermanos. A Jesús lo acepto, pero es que hay hermanos que yo no los puedo ver. Hay hermanos que es que lo veo y Señor, yo a ti te acepto, pero bajo mis condiciones. No me vayas a estar despertando en la noche. Jesús, yo te acepto, pero tú no vienes a cambiar nada porque tú vienes de visita. Jesús, yo te acepto, pero es que tal vez otros invitados que tengo se van a sentir mal si yo te invito a ti, Jesús. Donde yo voy, si no aceptan a Jesús, ¿cómo puedo yo permanecer allí? José dijo, soy yo, pero está mi mujer y está a punto de dar a luz. Necesito un lugar donde quepamos todos. José, a ti te puedo aceptar. Y María, pero yo te acepto, pero ¿sabes qué? No vayas a hacer escándalo. No vayas a gritar, ¿ok? Vas a tener el bebé, pero en silencio. ¿Sabe qué escuché yo la semana pasada? Que viene para las escuelas, y ya está en algunas escuelas, que en los patios de algunas escuelas ahora está prohibido que los niños corran. ¿Sabía eso? Que los niños no pueden correr en los patios de las escuelas. Es prohibido. Yo me pongo a pensar en eso y cierro los ojos y pienso en mis días de escuela. Y entonces cuando tratan de explicar por qué no pueden correr los niños, no sé si a los niños ya algunos de los niños acá les dijeron eso, o todavía no les han dicho, o no sabía eso. Ya viene por ahí. Y le dicen a las personas, pero ¿y por qué los niños no van a poder correr? Dicen, es que las escuelas están muy llenas, que no hay espacio para que los niños corran sin poner a riesgo a otros niños. O sea, te acepto a ti, pero no quiero que seas niño. Está en la naturaleza del niño correr, ¿sí o no? ¿Cuántos días puede pasar Matías sin correr, crees tú, Alejandro? 0, estoy seguro. Ni medio día. Amén. Y usted lo ve correr y es que, excepto cuando estamos aquí en el templo, ¿verdad, Matías? Amén. Entonces, si no aceptan a Jesús, ¿qué estoy yo haciendo en un lugar donde no lo aceptan? Porque dicen, no hay lugar para Jesús.
Estamos llenos. En tu corazón hay lugar para Jesús. Y es que ¿sabe cuál es la situación? Que donde Jesús llega, Él transforma todo. Jesús no llega a nuestras vidas para que lo sentemos en un rincón y le digamos, no moleste, quédese allí. ¿Ve? María, te acepto a ti, pero mira, por favor, cuando llegue el momento de dar a luz, no vayas a gritar. Porque tengo invitados, tengo aquí inquilinos, tengo aquí otros huéspedes que no pueden ser molestados. Nosotros, hermano, llegamos a un lugar, gloria sea al Señor, e inmediatamente, mire, y la otra vez le decía yo a mi esposa, y lo mencioné en el culto del viernes, en la reunión del viernes, me subí al carro, amén, no pude conectar mi teléfono, entonces encendí la radio y estaban unas personas burlándose, completamente burlándose de la historia del nacimiento de Jesús. Y haciendo chiste de todo. Me ofendió tanto aquello. Amén. Y al mismo tiempo dije, si supieran que todo lo que el Señor estaba haciendo en esa noche era por ellos mismos y ahora se estaban burlando de la historia, amén, de la narración que encontramos en los evangelios. Y si ello no es posible. María tuvo que acostar a Jesús en un pesebre porque no había lugar para ellos. Y nosotros muchas veces nos encontramos en circunstancias, en situaciones donde no quieren a Jesús. Y como le dije hace un rato, si a usted le dicen puede venir, pero no traigas a fulano de tal. Llegan, por ejemplo, yo creo que se le dicen a Sandrita, Sandrita, estás invitada, pero por favor no traigas a Isabel. Ni hables de ella. Porque nos arruinas la fiesta. ¿Qué diría Sandrita? Oh, con mucho gusto voy. Yo creo que volvería a ver a Isabel y le diría, y le dicen, mira, y allá va a haber toda esta comida y todo esto. Y se queda viendo. Y Sandrita diría, ¿sabes qué? Me quedo con Isa y aunque sea empanaditas, comemos. ¿Ve? El lugar del creyente, hermano, gloria sea al Señor. Mire, el lugar del creyente es donde está Jesús. Y el lugar de Jesús es donde está el creyente. Somos inseparables. Somos inseparables. ¿Ve? Jesús, no hay lugar para ti en el mesón. No puedes nacer aquí. Está bien. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando fue y nació en un pesebre, mientras eso estaba sucediendo allá, no muy lejos de allí, unos ángeles estaban anunciando la llegada del Señor. Lo grande estaba siendo anunciado por Dios mismo. Y aquellos pastores se dijeron los unos a los otros, vamos a Belén, vamos a ver qué es lo que ha acontecido, vamos a ver qué es esto que Dios está haciendo. Y dice que hubo una gran manifestación de ángeles, huestes que cantaban gloria a Dios en las alturas y daban la gloria a Dios. ¿Eh? ¿Dónde quieres tú estar? ¿Donde no hay lugar para Jesús? ¿O en lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios? ¿Dónde quieres estar? Estos días te van a invitar a algunos lugares. Y va a haber mucha comida. Y puede que haya mucha bebida. ¿Es que tú vas a ir con Jesús o no vas a ir con Jesús? ¿Es que tú vas a estar con Jesús o no vas a estar con Jesús? Ayer compartimos con algunas personas muy queridas
Y yo tenía ratos de no comer arroz. Pero había que acompañar la comida con arroz. Esta mañana la balanza me dijo, ayer comiste arroz. Se nota, se ve, se sabe. El día siguiente se sabe lo que has hecho. Es más, no es ni el día siguiente. Allí estuviste con Jesús. Allí estabas con Jesús y Jesús estaba contigo y Jesús buscaba un lugar y tú le dijiste, no hay lugar para ti aquí, Jesús. No hay lugar para ti. ¿Es que es la primera vez que Jesús escucha eso? No. ¿Es que en el plan de Dios es la primera vez que algo así sucede? No. Dice la Biblia que Samuel, Dios le habló a Samuel y le dijo, mira, levántate y prepárate porque vas a ir a ungir al nuevo rey de Israel. Y se levantó Samuel y se fue a la casa de ¿quién? Mis estudiantes de la Biblia. Se fue a la casa de el papá de David, se llamaba ¿cómo se llamaba el papá de David? Dígalo para que lo escuchen hasta las personas que están allá. Hay quienes ya están en Google buscando. ¿Cómo se llamaba él? Isaí. Estaba cerca, sí. Isaí. Y llegó a la casa de Isaí y le dijo, vengo a ungir a uno de tus hijos como el nuevo rey de Israel. Y entonces aquel hombre se puso contento y dijo, van a ungir a uno de mis hijos como rey. ¡Wow! Y llamó al mayor, por supuesto. Y salió aquel muchacho guapo, grande, alto, fornido. Y se queda viendo Samuel y le dijo, wow, este tiene que ser el rey. Y Dios le dice a Samuel, ¿viste lo grande? ¿Viste su buen parecer? Pero yo le veo el corazón. Y te digo, no es ese. Bueno, pero tengo otro. Y sacó el otro, y sacó el otro. Los hizo pasar a todos. Y no era ninguno de ellos. Y se queda confundido Samuel y le dice, espérate. Es que no tienes más hijos. Se equivocó Dios. Y dice, bueno, hay uno más. Pero es que para ese no hay lugar en la mesa. ¿Y dónde está? Lo tenemos allá en el campo cuidando las ovejas. Usted sabe lo que le dijo Samuel, ¿verdad? Le dijo, ve y llámalo, porque no nos sentamos a la mesa si no llamas al que Dios ha escogido. Y no se sentaron a comer. Y yo me imagino a aquellos hermanos mayores viendo toda la mesa. ¿Y por qué no nos podemos sentar? Porque no está aquí tu hermano. Y se le ha metido en la cabeza a Samuel que tenemos que llamarlo. Y allá llegó el chiquito. Allá llegó el pequeñito. El que no se tomaba en cuenta, en el que no había lugar para él. Su opinión no contaba. Y cuando lo ve entrar por la puerta, venía de cuidar ovejas. ¿Qué perfume traía? Después de cuidar ovejas. ¿Qué perfume trae? Hermano, las ovejitas, ¿verdad que son bien bonitas, bien blanquitas siempre? ¿Verdad que? Y huelen bien, mire, huele a ovejita. Y lo ven entrar y se inundó la casa de un olor que molestó a los huéspedes. No hay lugar para un olor así aquí. Y Dios le dijo, este es.
En él reposará el reino. De este un vástago brotará de sus raíces. De ese, en el que no había lugar para él en la mesa. Pero dijeron, haz lugar para él. Y lo ungió. Y todos se sentaron a la mesa. Y todos comieron. Porque donde no hay lugar para el plan de Dios, no debería de haber lugar para ti. Si tú eres un hijo de Dios. Por eso ese canto famoso de Cristo es la Navidad, del mundo los desengaños. No dejes a Jesucristo por fiestas de fin de año. Si Él te ha dado paz, no lo dejes. No hay lugar. Ahora yo termino con esto. ¿Y en tu corazón hay lugar para Jesús? Aunque llore. Aunque esté María ahí gritando. Aunque sea una noche difícil. Pero el plan de Dios es perfecto. Y aun cuando no lo recibieron en aquel lugar de huéspedes, en las casas que siempre tenían una habitación para el forastero, para la visita, aunque no fue recibido así, la entrada de Jesús todavía la estamos celebrando. ¿Después de cuántos años? Después de 2025. Súmele los 4, por lo menos. Amén. Y todavía seguimos celebrando ese gran acontecimiento, la llegada de Jesús al mundo. Pero para que eso tenga mayor sentido, no solamente hay que celebrar la llegada de Jesús a la tierra, sino hay que celebrar la llegada de Jesús a nuestros corazones, a nuestras vidas. Porque es allí cuando todo cobra un nuevo sentido. Por ejemplo, mire, aquí tenemos regalos. Pero ¿a quién le importan los regalos, verdad? Allá tenemos más regalos. Pero ¿a quién le importan esos regalos? Y otros que tengo yo allá adentro en la oficina, pero ¿a quién le importan esos regalos? Y tenemos la cocina llena de comida. Pero ¿verdad? ¿A quién le importa la comida? Lo más grande es lo que está en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y que nos vamos a sentar a comer y a compartir y darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho durante este año. ¿Ve? Y durante este año usted ha podido conocer a nuevas personas en el templo, ¿sí o no? ¿Ve? Y celebramos a esas personas. Marlon, tu primera Navidad con nosotros. Amén. Es una bendición tener a Marlon, ¿sí o no? Carlos ya no es la primera Navidad. Ya es un veterano. ¿Ve? Hermano, celebramos la llegada de cada uno de ustedes al templo. Celebramos el poder compartir esta Navidad y este último culto del año con personas con las que los vemos casi todas las semanas, como nuestra hermana Marta. Amén, pero que ahora podemos compartir con ella directamente en este lugar. Otros que llegaron este año. Amén, porque Dios nos los trajo. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hay lugar en tu corazón para Jesús y todos los que vienen con Jesús? Y tú dirás, Señor, mira, pero no traigas mucho porque la comida no va a alcanzar. Y me va a tocar comer menos. Pero no, esta tarde usted se va a sentar y va a compartir un buen plato con sus hermanos, ¿verdad que sí? Y se va a asegurar que alcanza para todos, ¿sí o no? Y un silencio cubrió la boca de algunos. Porque Jesús no viene solo, viene acompañado, gloria sea al Señor.
Y Pablo decía esto, que tenemos que ensanchar, agrandar nuestro corazón. Donde cabe Jesús con todo lo que trae. Y siempre habrá un lugar para Él en nuestras vidas. Dios nos bendijo y fue fiel durante este año 2025. Hermano, el tiempo va pasando tan rápido. ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos para celebrar el año 2000? Y se hablaba de las computadoras, del bug del 2000 y que el mundo iba... Llegó el año 2000 y ya pasamos un cuarto de siglo. Usted añadió ya un cuarto de siglo a su vida. Y todavía estamos aquí. ¿Cuántos esperan otro cuarto de siglo más? ¿No lo espera? Tenga fe. Gloria sea al Señor. Todavía en su calendario caben muchos años más de vida. Gloria sea a Jesús. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a orar. Darle gracias a Dios. Las personas que nos ven de sus casas, los invitamos también a esta oración, donde vamos a darle gracias a Dios por este año que Dios nos ha concedido de reunirnos en este templo, de reunirnos como iglesia. Hay algunos hermanos que no están con nosotros. ¿Están calentando algo en la cocina? ¿Abrieron las ventanas? ¿No? ¿No hay nada en la cocina? Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Amén, porque Dios es bueno. Y sabe, tome la mano de su hermano que está ahí. Mire, Dios lo ha traído a usted al templo y le ha puesto a las personas que tiene ahí a su lado. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por este año de actividades en el Centro Cristiano Latinoamericano. Gracias, Dios mío, porque tú has sido fiel un año más. Tu fidelidad nos ha acompañado. Tu gracia nos ha sustentado. Has sido nuestro abrigo. Has sido nuestra fortaleza. Has sido nuestro pronto auxilio. Señor, tu vara y tu cayado han estado con nosotros, infundiéndonos el aliento. Te pido, Señor, por todas las personas que nos ven a la distancia, que en estos días de festividad que vienen, Señor, que tú estés al lado de cada uno de ellos, que siempre hagan lugar en sus vidas ese espacio que tú mereces, no el que tú necesitas, el que tú mereces, Señor, no el que nosotros querramos darte, sino el espacio que tú mereces, como ese gran regalo que nos ha sido dado desde el cielo, trayendo salvación y vida eterna a nuestras vidas. Bendice los hogares, Señor, en los países desde donde nos están viendo. Lleva salvación, vida eterna, sanidad, perdón, misericordia, gracia a cada una de esas vidas. Y que todos puedan hacer ese espacio para que tú puedas entrar y morar en sus corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nosotros acá en el templo seguimos en la presencia del Señor,